y voy a empezar a grabar la clase contándoles cuál es la estructura del libro que escribió ella, Jimena Canales. El libro se llama El físico y el filósofo. Lo escribió primero en inglés y nada más se llamaba así, The Physicist and the Philosopher, pero cuando lo tradujeron al español le pusieron un subtítulo que dice Albert Einstein, Henri Bergson y el debate que cambió nuestra comprensión del tiempo. Y de hecho, ahí en esta página de internet que les estoy mostrando, así también le pusieron parecido, el choque de gigantes que cambió el tiempo. Y esa es una nota ahí en un periódico, El Confidencial. Bueno, el libro está dividido en 4 partes. La primera parte se llama El debate, consiste en 3 capítulos y habla del encuentro entre Einstein y Bergson. Eso es lo que yo les voy a compartir el día de hoy. La segunda parte se llama Los hombres. Y ahí lo que hace Jimena Canales es hablar de los contextos del debate, tanto en Inglaterra como en Francia, en Alemania y en Estados Unidos, y va como acumulando las afirmaciones que se fueron haciendo a lo largo como de las décadas anteriores y posteriores al debate, y cómo es posible que al día de hoy sea mucho más famoso Einstein que Bergson, cuando en el momento del debate era al revés, ¿no? O sea, ahora pues Einstein, cualquier persona en la calle casi, o sea, tú enseñas una foto, todos saben quién es, ¿no? Y pues Bergson está muy lejos de eso. Entonces, bueno, ella en esta segunda parte explica todo este como contexto histórico y cultural que hace que las afirmaciones de Einstein sean más valoradas. En la tercera parte del libro se llama Las cosas, y ahí hace un análisis de los ejemplos concretos que se repiten a lo largo del debate en torno, por ejemplo, al telégrafo, al radio, a diferentes películas, a seres súper rápidos, a los que aluden Einstein y Bergson para discutir. Y en la cuarta parte del libro, que se llama Las palabras, y ahí sí ya nada más son 2 capítulos, porque la segunda parte tiene 15 capítulos y la tercera tiene 7. Pero la cuarta nada más son 2 capítulos en donde Jimena Canales presenta las últimas palabras que Einstein dedicó a Bergson y viceversa. Y ya es cuando los dos están pues más mayores y están, nos dice la autora, en el apogeo de la ciencia, en un siglo dividido, mostrando sus dolores cotidianos. Las cuestiones estas de las guerras y demás, ¿no? El nazismo, las bombas atómicas, en fin. Entonces son como reflexiones pues más ya de mayores. Y pues lo que dice esta gran historiadora es que más allá del encuentro que sí se dio en un día particular en París, lo que sucedió con Einstein y con Bergson es que se convirtieron en un símbolo de una manera de conocer, ¿no? Es la manera de conocer científicamente y la manera de conocer filosóficamente. Y que se volvieron como, sí, como esos símbolos, como representantes de una cosa que los rebasaba y que por eso pues también se hizo tan grande la controversia, porque pues hubo muchas personas que se ofendieron en ambos bandos y que se involucraron y que tomaron papel. O sea, decían era muy difícil que un intelectual se enterara de esta controversia y no tomara partido por alguna de las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, déjenme ver, ya están 18 conectados, entonces yo creo que ya vamos a empezar con el debate propiamente. Y para la clase del día de hoy lo que hice fue preparar esta hoja en donde voy a ir escribiendo mis notas del libro que estuve leyendo hoy, y así le cambiamos por una vez que no sea PowerPoint. Déjenme, hago más chiquito aquí. Sí ven bien, o sea, la hoja, no está muy chiquita la letra, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Bueno, pues entonces les voy leyendo mis anotaciones. El 6 de abril de 1922, Albert Einstein detonó un debate histórico en París. Se encontraban en la Société Française de Philosophie y lo que dijo Einstein es que era
que el tiempo de los filósofos ya no existía. Entonces aquí ya lo vamos a empezar a escribir. Dice, el tiempo de los filósofos ya no existe. Solamente existe un tiempo físico y uno psicológico. Esto avala solamente a la física y a la psicología para dar definiciones del tiempo y destrona a la filosofía como una vía para definir la temporalidad. Entonces, pues, como se imaginarán, Henri Bergson, que estaba en el público, no perdonó el comentario y dio comienzo a un debate que duraría décadas. Se trata del encuentro entre una visión científica y una fenomenológica. Einstein propone una estructura del espacio-tiempo que es medible y objetiva. Y bueno, no sé si alcanzaron a ver hace un momento que estábamos en internet, que yo mostraba como una imagen del espacio-tiempo relativista. Yo creo que ya en el imaginario común y en la cultura general, pues hay como una idea de lo que es este espacio-tiempo, pero bueno, sí quería mostrarles esa imagen en donde está la típica sábana espacio-temporal que está siendo deformada por la presencia de una masa. Y pues esto es como de los postulados más importantes de la teoría de Einstein, según la cual el espacio-tiempo es una entidad unida, ya no son separados como en Newton el espacio y el tiempo, y esa entidad se puede curvar y gracias a la curvatura del espacio-tiempo podemos entender las trayectorias de los cuerpos en el universo, ¿no? Entonces, la gran presencia de la masa curva el espacio-tiempo y hace que los planetas estén atrapados como en esa curvatura. Y bueno, esta es la relación entre la presencia de una masa y el espacio-tiempo que lo contiene, a ese cuerpo, digamos. Bueno, entonces esto, ¿no? Bueno, como ya hemos venido viendo a lo largo del curso, las propuestas científicas siempre hablan de un tiempo medible y objetivo. Y aquí es no solamente tiempo, sino ya ligado al espacio, espacio-tiempo, medible y objetivo. Mientras que Henri Bergson va a señalar que la teoría de la relatividad es incapaz de explicar la experiencia del tiempo, la experiencia fenomenológica, ¿no?, que nosotros tenemos. Fenomenológica, pues sí está bien, pero no conoce la palabra mi aplicación. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Como nosotros ya leímos, lo que está aquí explicando Bergson es el tiempo de nuestras vidas, mientras que Einstein propone una noción del tiempo del universo, en donde si nosotros dejamos de existir, no hay problema, el espacio-tiempo sigue existiendo y comportándose igual, ¿no?, independiente de nosotros. Esto genera, según Jimena Canales, una escisión entre el gremio de los humanistas y el gremio de los científicos, donde en el lado de Bergson se va a representar al arte, a la sabiduría popular, a la vida, y se va a proveer una noción que es capaz de capturar los recuerdos, las previsiones, y nos dice Bergson que podemos, esta frase me encantó, podemos cambiar el pasado para cincelar el futuro. Vamos a esculpir nuestra vida futura
dependiendo de cómo entendamos nuestro pasado. Esto, no sé si les parezca, es como muy existencialista, ¿no? También Sartre o Heidegger nos estarían diciendo cosas así, de cómo se va definiendo el Dasein, y cómo se va viviendo con las herramientas que debemos conservar porque son las que son útiles, y vamos desechando las que no son útiles, y hay cosas del pasado que no merece la pena estar cargando, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta frase por eso, ¿no? Porque somos capaces de cambiar nuestro futuro también dependiendo de cómo entendemos el pasado. Y pues del otro lado, como decíamos, está el gremio de los científicos. En contraste con la sabiduría popular está el conocimiento científico, experto, comprobado, medible, etcétera. Es que iba a poner científico otra vez, pero bueno, está ahí arriba, que son el gremio de los científicos. Y es también el tiempo de los relojes. La ciencia, al articularse en la categoría del espacio, nos dice Berzón, no puede aprender la forma de lo real, lo que para Berzón es lo real, que es lo más cercano a la vivencia, y no puede capturar su multiplicidad móvil y heterogénea. La intuición lleva a cabo la realidad, que es el despliegue cualitativo o duración, y la ciencia no puede encargarse de ello. Entonces, aquí me siento cómoda pues hablando en estos términos porque ustedes ya leyeron el capítulo en donde hablábamos un poquito de Berzón y ya veíamos perfectamente con Sixto Castro que aquí la característica del tiempo es que es cualitativo, ¿no? Lo pongo en negritas para que se vea un poquito mejor. Tiempo cualitativo, heterogéneo, con multiplicidades, que es imposible capturar mediante la ciencia. Bergson no refuta ningún resultado experimental de Einstein, simplemente acusa al físico de basar en la ciencia una metafísica peligrosa. Decir que lo que existe es ese espacio-tiempo y no dar cuenta de la realidad bersoniana, ¿no? Lo real no queda contenido en la teoría de la relatividad. Creo que la tendríamos que poner con mayúscula porque es nombre propio, que propuso Einstein. Curiosamente, Henri Bergson estaba entusiasta al principio cuando se enteró de que se había propuesto una nueva teoría sobre el tiempo, porque pues él hablaba de la durée y ya le interesaba este tema. Entonces parece que fue bastante optimista en irlo a leer rápidamente y conocer esta teoría. Y por allí escribió una frase en una carta diciendo que le interesaba ver los puentes o las coincidencias entre su propia teoría del tiempo y esta nueva teoría que estaban proponiendo los físicos. Pero lo que pasó pues es que Einstein fue brutalmente grosero. Este día, vamos a ver otra vez la fecha, es 1922, el 6 de abril de 1922, diciendo que no existe el tiempo de la filosofía. Entonces, al ser despectivo con las propuestas filosóficas, y en particular con la de Bergson, pues ya como que Henri Bergson ya no tuvo tantas ganas de hacer conciliaciones y pues más bien se empezaron a pelear. Hay que ver aquí los años de nacimiento y de muerte. Si se fijan, Bergson es 20 años más viejo que Einstein, ¿no? Einstein nació
en 1879, cuando Bergson ya tenía 20 años. Y sí, o sea, son muy contemporáneos porque pues Bergson murió unos pocos, 10 años, ¿cuántos? 14 años antes que Einstein, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de edad. Y en 1922 vamos a hacer la cuenta, ¿cuántos años tenía Bergson? Si redondeamos a 60, pues él ya tenía 62, ¿no? O sea, de 1860 a 1922. Henri Bergson era un hombre mayor, adulto, de 60 años, que ya tenía mucha fama y reconocimiento en la sociedad intelectual, había ganado un premio Nobel de literatura, tenía mucho prestigio y mucha influencia, por la mañana se reunía con políticos y por la tarde leía sus textos y amenizaba ahí como en su casa, reuniones, y bueno, pues era una persona muy famosa. Y Einstein acababa de recibir este reconocimiento muy grande que ya conocemos todos, de que en el eclipse de 1919 se confirma que la posición de las estrellas es la que él había predicho, dada su teoría de la relatividad y la curvatura del espacio-tiempo con el Sol, y con esto derroca a la idea newtoniana de que la luz viaja en línea recta. O sea, lo voy a escribir aquí. Según Newton, la luz viaja en línea recta. Y según la relatividad de Einstein, la luz también, la trayectoria de la luz se curva conforme la curvatura del espacio-tiempo. Se curva junto con el espacio-tiempo. Entonces, este experimento crucial, y pongo 1000 comillas porque los filósofos de la ciencia decimos que no existen los experimentos donde ya se decide para siempre la verdad y la falsedad. Siempre puede ser que sigamos equivocados. Entonces, esto del experimento crucial es solamente una forma de hablar, pero bueno, sí se contraponen en ese eclipse la postura de Newton y la de Einstein, y gana Einstein. Bueno, 1919, ya estamos hablando de que el encuentro se dio en 1920. Entonces déjenme poner por aquí un cuadrito, a ver si no hago muchas tonterías. Sí, ya sé, mejor no. Bueno, quería poner como que aquí en medio, pues el dato de cuándo se encontraron estas personitas, ¿no? Que fue 1922. Y de ahí pues ya se agarraron odio jarocho para siempre. Voy a seguir leyendo mis notas del libro. Lo que dice Bergson es que no hay que interpretar el tiempo solamente a través de la ciencia, y escribe un libro para responder a la provocación de Einstein de que ¿no? De que el tiempo de los filósofos ya no existe y que solamente existe un tiempo físico y uno psicológico. Eso le da muchísimo coraje a Bergson, y entonces escribe un libro completo para responder a Einstein, y ese libro se llama Durée y Simultaneité. Y dicen que ese libro es descarnado hacia la teoría de la relatividad. Allí, digamos, empieza Bergson a encontrar enemigos que son como seguidores de Einstein, y lo mismo, pues los que defendían a Bergson pues se enojan con Einstein por haber sido tan despectivo. Bergson, como sabemos, asocia el tiempo de la duración con el elan vital, que también voy a dejar en cursivas porque es un término como la durée del vitalismo, es un término técnico del vitalismo bersoniano, que
se traduce como impulso vital y que cruza todo el universo y lo dota de una fuerza imparable, produciendo creaciones inesperadas que la ciencia captura imperfectamente, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí, es el impulso vital. Ay, ahora sí. Del universo, fuerza creadora, que explica toda la creatividad, todo lo nuevo que surge en el mundo, los cambios y las nuevas ideas son como producto de este elan vital. Y siendo tan famoso como era entre los intelectuales Berzón, pues se sabe que influyó a varios literatos de su época y que Virginia Woolf, entre otros, reconocen que se inspiraron en las lecturas de Berzón para introducir cambios en sus novelas, intercalando futuros y pasados. Esto un poquito lo habíamos mencionado cuando vimos la clase sobre el tiempo narrativo de Paul Ricoeur, y mencionamos varias obras literarias, pero bueno, yo al menos no sabía este dato de que Virginia Woolf pues dice que se inspiró en la temporalidad versioniana para hacer esos cambios en sus relatos, para intercalar pasados y futuros en sus relatos. ¿Se acuerdan que comentábamos que en una de sus novelas narra la vida de 7 personajes y todos coinciden en una playa, pero los va contando en desorden y no se sabe muy bien el momento de la playa, si es antes o después? Y les cuento que sí pude leer un poquito de La montaña mágica de Thomas Mann en las vacaciones y me recordó, me dio como esa misma sensación de la película del Resplandor, porque hay cosas como que no tienen sentido, como que psicológicamente el personaje dice, es muy temprano, yo nunca me duermo a esta hora, pero él solito empieza a sentir así como un sopor, ¿no? Y necesita irse a acostar, de tal manera que pareciera que el lugar está encantado o que es imposible percibir la temporalidad de una manera lúcida una vez que estás adentro del manicomio. Eso es lo que les puedo contar para darles curiosidad y ver si lo quieren leer. Pero bueno, son cosas que pasan en la literatura y que, bueno, regresando aquí a nuestro punto, pues inspiraron a los autores de la época. Virginia, aquí sí me faltó una I. Muy bien, Virginia Woolf se inspiró en esta temporalidad bersoniana, eh, impregnada de la vida. Y bueno, este libro que escribió Berzón de la durée et la simultanéité fue tan exitoso como polémico, de tal forma que se agotó y fue luego muy difícil conseguir ejemplares de él, ¿no? Libro muy polémico, agotado pronto, después de su publicación. Y bueno, ya en este ánimo de seguir peleando, pues lo que Einstein dijo es que lo que sucedía es que Bergson no había logrado comprender su teoría de la relatividad. Fíjense lo que es estar entre dos genios acusándose de esa manera, ¿no? O sea, es obvio que ambos tienen una capacidad brutal y genial, como para estar diciendo que no se entendieron. Entonces, pues sí, esta es la afirmación de Einstein y después Bergson va a contestar lo mismo, que en realidad el que no lo entiende es Einstein. Pero sí dice, Bergson simplemente no entiende la física relativista. Su filosofía es flácida e indigna de ser leída. O sea, imagínense qué oso. Pero obviamente esto no lo publicó. Esto lo encuentra Jimena Canales en una carta privada que Einstein había escrito. Su filosofía es flácida e indigna de ser leída. Imagínense qué horror. Aurien, adelante, estás levantando la mano. Tienes el mute, creo, porque no te escucho.
Bueno, sí. Sí, ya se te escucha. Ah, ya. Es que justamente ahorita que mencionabas esto de que, de que decía que Bergson no había entendido su teoría de la relatividad. Es que yo creo que yo estaba recordando hace un poco tiempo que hay un Ajá, libro que se llama Las ocho inteligencias y le estaba yo comentando a mi hijo que ese libro habla precisamente que cada persona, cada ser humano tiene un tipo de inteligencia distinta. O sea, por ejemplo, no sé, el futbolista tiene una inteligencia que es corporal, ¿no? Pensemos en un Messi o, ¿no? O sea, en un Maradona, o sea, tiene una inteligencia corporal, ¿no? El físico matemático tiene otro tipo de inteligencia, o sea, tiene la física matemática. En este caso, el filósofo, el poeta o el artista tiene otro tipo de inteligencia que, o sea, a lo que voy es que el artista y el científico ven el mundo con otros ojos, o sea, están viendo una película distinta, o sea, ujú, entonces ven el mundo, ven el universo con ojos distintos. Entonces, yo creo que querer tratar de coincidir y caer en este debate hasta como que es, o sea, no es absurdo, no es la palabra, sino que es, ¿cómo vas a creer que un poeta como Bergson vea el mundo con ojos de un físico? O sea, que es como si ponerle unos lentes que no le corresponden. Entonces, y al revés, ¿no? Es ponerle unos lentes al físico, al científico, que tampoco le corresponde. Y yo creo que del error, yo creo que sí, de los dos, es cerrarse a las posibilidades y decir, ujú, bueno, pues, o sea, yo no estoy en toda la razón, yo no tengo toda la razón, yo no soy dueño de la verdad y todas las posibilidades son válidas. Es como lo que veíamos un poco en el semestre pasado con el pluralismo ontológico, recuerdo, ¿no? ujú. Que el químico interpreta el mundo de una manera, el físico interpreta el mundo de otra manera y todos son válidos desde una perspectiva kantiana, ¿no? Entonces me hizo recordar eso. Ujú. Sí, muchas gracias, Aurien. Pues mira, respecto a lo que tú estás diciendo, mi papá también leyó ese libro y me acuerdo que me lo contó. Y sí estoy de acuerdo que hay como una inteligencia, creo que es una psicomotriz, otra es como de abstracción, otra es como de acomodo de objetos, no sé qué. Ahorita no me voy a acordar de todas, pero este, por otro lado, una vez en otra conferencia de neurociencias, escuché que decían que las partes del cerebro que se activan cuando piensan los filósofos son muy similares o iguales a las que se activan cuando los físicos hacen estas abstracciones, porque en ambos casos estamos haciendo uso como de la imaginación, como de la abstracción. O sea, ninguno de los dos, ni Einstein ni Bergson, pues están jugando fútbol o están no sé, estacionando un tráiler. Les juro que un día casi me vuela la mente un tráiler en Iztapalapa, en una calle angostísima que se metió de reversa en un garage y yo dije, bueno, este tipo es un genio, así se lo juro. Pero bueno, o sea, sí conozco el libro y sí entiendo como por dónde vas y quizás como si estuviéramos hablando de, de arte, pues como no sé si sería distinto, pero parece que entre filosofía, como entre conceptos abstractos de la filosofía y conceptos abstractos de la física, pues sí hay algunas similitudes como de las partes del cerebro que se necesitan para entenderlos o para concebirlos, ¿no? Y bueno, aprovecho que estamos aquí también intercambiando opiniones para leer que en el chat Brenda nos decía que en la película de 12 monos pasa algo muy parecido, bueno, no parecido, pero que también, igual que lo que comentábamos con Virginia Woolf, se hace un uso del tiempo muy interesante. Digo, no las quiero spoilear, pero pues hay una escena, igual que la de la playa, hay una escena que se repite a lo largo de la película y que no entendemos si va a ser antes o después hasta que acaban. ¿Ya vieron 12 monos? Déjenme dejar de compartir un poquito la pantalla para ver mejor sus caritas. Si ya vieron 12 monos, hagan así. Ah, mira, hay varios que no.
Entonces, bueno, los que ya vieron, pues ya saben que sí es cierto que el manejo del tiempo es súper interesante. Y entre los que no la han visto está Jaime, que tiene la mano levantada, entonces lo voy a dejar hablar y ahorita regresamos a nuestro cuadro. Adelante, Jaime. Muchas gracias, doctora. Yo estuve buscando algunos documentos o antecedentes, información relacionada con el debate que estamos viendo. Y las dos posturas, al final, pues nos deberían de plantear, como usted ya lo señaló, bueno, ¿quién tiene la razón? Aquí no se trata de votar o de decir me cae mejor Bergson o me cae mejor o me cae mejor la teoría que sostiene Einstein. Yo aquí veo, ya después de tener conocimiento de todo lo que vimos en el semestre actual, quizás este debate pues no debería de tener o no tendría ese sentido de contravertir dos posturas distintas, en tanto que cada una de ellas da una respuesta concreta a la pregunta de lo real. O sea, yo respondo a lo real desde mi punto de vista. Y de esta manera, pues no es superior una frente a la otra, porque ninguna de las dos interpreta finalmente la realidad total. Yo así lo veo en términos generales. Y por otra, vi algunos conceptos que manejaba Bergson, que yo desde luego me cae súper bien, yo lo comparto totalmente. Decía, bueno, le contestaba a Einstein, le decía, bueno, si es el tiempo que dice Einstein de los relojes, pues el hombre es el que decidió hacer los relojes, y si no hubiera relojes, pues ¿qué pasaría, verdad? No tomaran en cuenta a la persona que hizo el reloj y con qué sentido lo hizo. Ese era uno de los puntos que manejaba Bergson. Y otro también interesante que logré encontrar es que le dan a Einstein, de hecho, el premio Nobel de Física años antes, pero no se lo dan por esta teoría de la relatividad, sino por otro. Sí, no, pero es que no se lo dan años antes, se lo dan justamente después del encuentro en París y por eso no se lo dan. Ahí estoy de acuerdo. Se lo dan años después, pero yo me refiero, se lo dan antes que le den también el premio Nobel de Literatura a Bergson. A él también le dan el premio. No. O sea, el orden es así. Primero Bergson era ya premio Nobel de Literatura. Correcto. Cuando ya era premio de literatura, se encuentran en París y critica, como Einstein llega diciendo esas cosas, pues Bergson dice que la teoría de la relatividad no está bien. Y como era tan pesada ya la opinión de Bergson, cuando se da la premiación del premio Nobel de Einstein, y que lo lógico era que se lo dieran por la relatividad, correcto. Saben que Bergson dijo esto y entonces deciden dárselo mejor por el efecto fotoeléctrico, que de todas maneras Einstein escribió 5 artículos en 1905 que cualquiera de ellos independientemente hubieran sido suficientes para ganar el premio Nobel. Pero deciden dárselo por el efecto fotoeléctrico, porque en el jurado había una persona que conocía a Bergson que había dicho que si él criticaba la teoría era mejor que no le dieran el premio Nobel por eso. Claro. Y entonces sí afectó y también se enojó por eso. Gracias por la presión, doctora. Hay un último detalle que encontré que le dice Bergson a Einstein. Bueno, pues pregúntenle a la gente adulta o a los viejitos sobre el tiempo. O sea, a ver, díganle a ellos si es cierto lo de la teoría de la relatividad. Vean a los viejitos, ¿no? Muchos de ese tipo de comentarios encontré que me parecieron interesantes, y el momento creo que era el adecuado para decirlos, doctor, y participar brevemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Sí, de hecho, ya nada más para terminarles de contar lo que pasó con los premios Nobel, pues le dan a Einstein el premio por el efecto fotoeléctrico, pero él sube al estrado y solo habla sobre la teoría de la relatividad, como diciendo, me lo merezco por esta otra teoría, o sea, que estaban los dos ahí aferrados. Está la mano de Luis Ricardo levantada. Adelante, Luis Ricardo. Gracias. Ya nomás quería comentar igual algo sobre lo de la inteligencia emocional. Yo no he leído el libro de las 5 o 8 inteligencias. He oído críticas y, o sea, no son buenas, no son críticas favorables, más bien, pero no creo que ataquen realmente el contenido del libro, ¿no?
Yo lo que he leído es otro libro que se llama Inteligencia Emocional. Es un bestseller de Daniel Goleman, un psicólogo, que todo el libro son experiencias, o sea, digamos, da cuenta de un montón de experimentos y de teorías, bueno, pruebas como de las neurociencias, y ese me parece muy interesante, porque, bueno, yo la conclusión a la que llegué leyendo ese libro cuando lo terminé fue que estoy con, o sea, mientras uno tiene que desarrollar como las habilidades emocionales cuando es niño, fuera de la niñez, pareciera que ya no hay escapatoria, aunque el cerebro todavía puede modificarse, ¿no? Y, pero es un libro crucial como para, chale, pues para hacer, o sea, es que no quiero reducirlo todo a como a un juicio ahí medio moral o incluso que se hace pasar por ético, pero sí, pero voy a hacer eso. Entonces, al final cuando uno como concibe la importancia de valorar los sentimientos, las emociones de los niños y darle su justa dignidad, la sociedad mundial así podría cambiar de una generación a otra, ¿no? Eh, todo basado en buenas acciones, pues. Muy bien. Bueno, pues vamos a volver a la tabla en la que estábamos, pero hice un poquito de trampa y en lo que participaban, cambié el pizarrón, porque ahora lo que voy a contraponer es la noción de instinto y la noción de inteligencia, pero ambas son según Berzón. Entonces, déjenme comparto aquí el pizarrón. Y sí, la verdad, de acuerdo en que las escuelas deberían dar un poquito más de educación emocional, ¿no? Porque creo que dan civismo, pero luego no nos enseñan cuestiones emocionales, de verdad, cómo va a pasar. En fin, ¿no? O sea, cómo nos vamos a sentir cuando nos pasen cosas en la vida. Pero bueno, vamos a continuar aquí con nuestra clase y déjenme, pongo nada más 2 cajitas de texto. Para contraponer, por un lado, el instinto y por el otro lado, la inteligencia. Sí, siento que está un poquito chiquita la letra. ¿De verdad sí la ven bien? Bueno, así le voy a hacer. Sí, ¿verdad? Ya dijo Mari Carmen que siga. Con eso me siento más tranquila. Bueno, entonces, ambas cosas son según Berzón. Estas notas las tomé de un artículo del experto en Berzón de nuestra facultad, que es el doctor José Escurdia, y él publicó en la revista Cuadernos de Historia y de Filosofía 3 artículos sobre Berzón en 2003, 2004 y 2005 respectivamente, y me los encontré limpiando mi librero, no sé por qué los tenía allí, y que veo que uno se llama Berzón, Fundamentación y Crítica del Conocimiento Racional a la Ciencia Moderna. Y dije, bueno, perfecto, vamos a leer. Entonces les cuento lo que nos dice aquí José Escurdia. Según Berzón, el instinto tiene un carácter orgánico, es inmediato y es infalible. Infalible. Es un instrumento apropiado de funcionamiento maravilloso que hace sin dificultad lo que debe hacer. Apunta a una aprehensión inmediata y fija de cualidades determinadas como objetos. Aprehensión inmediata y fija de cualidades determinadas. El instinto siempre se enfoca en la exigencia adaptativa. Adaptación le voy a poner para cortar, pero, o sea, si se fijan, Berzón pues tiene como una cosa también como muy de explicar desde la biología y desde la evolución porque somos como somos y por qué nuestro instinto nos ayuda a sobrevivir.
Es el canto rodado, abandonado en la playa, dibujando la forma de la ola que lo ha traído hasta ella. Esto es una cita de la evolución creadora de Bergson. Lo voy a poner. Abandonado, abandonado. O sea, como justamente nos estaba diciendo Aurien, este hombre es un poeta. Pero fíjate, Aurien, cómo dentro de su poesía está proponiendo una comprensión de la existencia, ¿no? O sea, no es nada más así como por Es que, literatura. Uh-huh. es que justamente es a lo que iba yo. Por ejemplo, en Nietzsche no sabes en dónde termina la poesía y en dónde empieza la filosofía. O sea, no sabes realmente cuál es el límite, sino que son dos formas de lo mismo, pues. La, la, la poesía, algunos le llaman otro pensar a la poesía, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, en el Tao, Lao Tse dice en 2 versos lo que Platón necesitó 5,000 páginas. O sea, en 2 versos, Lao Tse está todo Platón, o sea, lo que Platón necesitó en 5,000 páginas para poder decirlo, ¿no? Entonces, a mí me encanta, y justamente ahorita hablando del Tao, recordé, ahorita que estabas hablando dijiste flujo, dijiste impulso vital, Ajá, el elan vital. Ajá, eso me hizo recordar, yo soy muy amante de la filosofía oriental, tanto china como, tanto el Tao como el budismo, bueno, pero allá en China hablan, a ese impulso vital le llaman chi o Tao, ¿no? Que es la energía vital que hay en todo el universo, como un flujo de energías que va y viene, que se interconecta, que regresa, que vuelve, el eterno retorno nietzscheano, ¿no? Al final. Entonces, sí es otro pensar y al final yo la verdad pienso de las dos formas. Me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la filosofía también, y es como que para mí son dos formas de lo mismo. Sí, sí, es curioso cómo hay coincidencias entre grandes pensadores o líderes espirituales de diferentes partes del mundo. Y fíjense que Bergson también piensa, o sea, obviamente está defendiendo al instinto y está defendiendo al vitalismo, pero ahorita en esta tabla que les estoy mostrando, es importante ver que él también reconoce la parte de la razón y de la inteligencia y que no dice como que se podría vivir sin ella, o sea, como que también es una herramienta que le sirve, pero le molesta de la ciencia que ignore la otra parte. ¿No? Pero esto no quiere decir que Bergson ignore la parte de la razón y de la inteligencia. Yo por ahí escribí alguna vez que la poesía es filosofía con música y la filosofía es poesía extensa. Entonces, es como que, sí, yo tampoco desprecio ninguna de las dos partes, sino que precisamente en esa frase están unificadas las dos cosas. Muy bien. Muchas gracias, Abril. Pues voy a continuar aquí con la concepción de la inteligencia bersoniana y yo creo que nos van a sobrar todavía unos 5 minutitos si quieren participar alguien más. Entonces vamos a ver qué ocurre con la inteligencia según Bergson. La inteligencia también nos sirve para adaptarnos. Es un instrumento imperfecto, es constructora, mediata y falible. Entonces déjenme pongo hasta arriba las 3 características, así como estaban las de acá. Falible. Implica esfuerzo y proyecta lo real en el espacio. La inteligencia
se resuelve en una aprehensión mediata y móvil que implica establecer ilimitadas relaciones entre objetos con extensión. La inteligencia representa a los objetos. Esta es su mayor actividad. La inteligencia sirve para representar a los objetos y a sus relaciones. Divide y reconstruye, es constructiva, es capaz de fabricar útiles con vistas a la adaptación, y prueba de ella es el desarrollo tecnológico. Representarlo, escribí fatal, ¿verdad? Representar. Fíjense nada más, el desarrollo es prueba de que nos estamos adaptando mejor, pero bueno, si quieren ahorita lo discutimos. Yo la verdad pienso que el desarrollo tecnológico nos está dando en la torre, ¿no? O sea, lejos de ayudarnos a sobrevivir, creo que nos... decía un biólogo. Precisamente, bueno, rápido, una frase de Sí. Einstein, hablando de Einstein precisamente. Él dijo que, no es así literal, pero así que la esencia la recuerdo, dijo que el día que le dejemos todo a las máquinas, ese día solo tendremos una generación de idiotas. Entonces, Pues sí. Pues si le estamos dejando todo a las máquinas, o sea, pues ¿dónde está nuestra humanidad? O sea, ¿dónde está todo eso que nos hace humanos? Toda esa capacidad creativa, creadora, de investigación, o sea, ¿dónde está? Pues si se lo estás dejando todas las máquinas. Luego no se quejen que por qué dicen, ¿por qué copian y pegan, no? ¿Por qué dejan un trabajo y lo único que hacen es copiar y pegar? Ahí está esa frase que dijo Einstein, o sea, pues, si les dejas todo, yo un día fui a la tienda y compré dos cosas, una de 10 y una de 5 pesos. Bueno, la señora sacó la calculadora para hacer la cuenta. O sea, dije, bueno, o sea, le está dejando todo a las máquinas. O sea, fue mi conclusión, ¿no? Le está dejando todo a las máquinas. O sea, pues Bueno, estamos teniendo es que me inspiro mucho porque cuando participan les quiero decir mil cosas, como por ejemplo que sí hicieron también estudios de neurociencias, que cuando vas conduciendo y tienes prendido el GPS, tu cerebro está apagado, y si apagas el GPS, tu cerebro se enciende. Y es un poco parecido a lo que está diciendo Aurien de la calculadora, pero voy a regresar porque ya casi acabo, Aurien, y ahorita que ya deje de compartir la pantalla, pues ya seguimos conversando, porque ya faltan muy poquitos minutos para que se acabe la clase. Entonces ya nada más voy a terminar con esto. De que según Bergson, la inteligencia y el desarrollo tecnológico nos han ayudado a adaptarnos, y pues sí entiendo la parte, ¿no? De que tengamos, no sé, calefacciones en Europa del Norte y por eso no se muera la gente y cosas así. La geometría, nos dice Bergson, es una rejilla para la objetivación de la materia y expresa, junto con la lógica, a la razón, que se funda en la categoría del espacio y se aplica a los objetos. Entonces, la geometría junto con la lógica fundan a la razón, se fundan en la categoría del espacio. Entonces vamos a poner aquí geometría y lógica. Y sí, dice, está genial, está muy bien, nos sirve para los objetos espaciales, pero, y aquí es en donde vemos congruencia con Bergson en su postura en el debate hacia Einstein, no puede aprender o hacer la vida ni la durée. Ni la duración. Esto va así. Bueno, y con esto sí ya acabaría esta segunda tabla. No sé si quieran tomarle como foto. De todas maneras, yo las voy a guardar, las dos tablitas. Aquí tengo la otra abajo y se las voy a mandar, o las puedo subir ahí a nuestro grupo de Classroom. Entonces, ahora sí, tenemos 5 minutitos para seguir conversando, y Mari Carmen tiene la mano levantada
Y ahorita veo también el chat, que hay algunas cosas ahí. Adelante, Mari Carmen. Gracias. Hola a todos. Pues creo que está súper interesante este debate de Bergson y de Einstein. Yo no, bueno, había escuchado muy poco de Bergson, pero ahora lo respeto infinitamente más y me parece muy, muy, muy importante su aportación. Creo que como la gran tragedia de este debate es haber aminorado la tarea del filósofo y haber separado la ciencia de la filosofía, y creo que es un error garrafal, que creo que justo con la historia venidera, pues se debe intentar resarcir esto, y creo que es una de las cosas que como la escritora Canales, pues es una preocupación, ¿no? De poder rescatar estas cosas que son tan importantes. A mí lo que me gusta mucho de Bergson es que él insiste en la experiencia humana. Él insiste justo en la duración, porque un tiempo dura más que otro si es el mismo tiempo, si son los mismos 5 minutos. No Si los percibimos igual. Exacto. Y esos fenómenos son esencialmente la ontología del ser, y eso es lo que me parece la aportación más importante, justo porque si no hay el ser, entonces no hay medición del tiempo, ni hay ciencia, ni hay nada. Entonces, sí me parece muy importante, y yo agradezco mucho estas lecturas porque son debates como importantísimos, o sea, de verdad, creo que hay mucho material por rescatar. Y me encantaron estas lecturas. Qué bueno, Mari Carmen. Pues sí, fíjate que esto que tú decías, que después de haber hecho la escisión entre humanidades y ciencias, había ahora que volverlas a reconciliar. Pues justo leí también el último párrafo del libro de Jimena Canales, que se llama ¿Qué pasa después de Einstein y de Bergson? Y dice lo siguiente: las divisiones entre Einstein y Bergson, entre la ciencia y la filosofía y entre las nociones opuestas de tiempo, siguen siendo mucho más grandes que el auténtico conflicto entre ellos dos, ¿no? Como hombres. Los llamamientos a abandonar y trascender estos dualismos se han expandido por todas partes. Hay, por ejemplo, cosas que hablan, cosas intangibles, semiótica material, objetos epistémicos y toda clase de etiquetas que usan los expertos contemporáneos para plasmar un terreno intermedio entre las dicotomías dualistas, ¿no? Entonces, la verdad, yo no conozco estos temas, pero sí me queda claro que lo de hoy es volver como a generar como conceptos y objetos epistémicos que unen estas dos cosas que Bergson y Einstein dejaron tan separadas. Y ahora le voy a dar la palabra a Arturo, que había levantado la mano. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, pues a mí sí me llamaría la atención que me spoilearan la película de 12 monos, porque sufrí mucho cuando vi la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Tuve que 3 veces para llorar y también entender que los colores del pelo, qué significaban los tiempos. También hay una hora que se llama una película que se llama Pienso en el final. ¿Le suena? No, no ¿Sí? la he visto. Pero bueno, pues no se las voy a spoiler, pero fíjense muy bien en la ropa desde la primera vez que la vean. Así como dice Arturo que el color del pelo le explicó muchas cosas en la peli que él vio. Acá, ojo con la ropa. En el de Bueno, allá es de un pues, periodo muy, muy específico de ese proceso de duelo. Esos son los colores. Ya le spoileé. Pero bueno, no, está bien, pues ahí nos vamos dando recomendaciones ahora que estamos tan encerrados y pues no todas las películas nos invitan a pensar, entonces está bien que nos compartamos buenos títulos. y lo otro que me llama la sí, atención de adelante. Bergson es que acá en casa tengo un hermano que es ingeniero y mecatrónico, doctor y próximamente psicólogo y cosas así. Entonces, últimamente como que se volvió mucho de la escuela de cuantificadora, le digo yo. No hay dato que él no quiera discutir si no se puede contar o medir o hacer algo. Entonces, las peleas con Bergson Esas tienen como un Einstein y un Bergson ahí. fueron brutales porque es que todo eso que dices, pues sí es como decía el artículo, está muy bonito, pero pues yo eso cómo lo mido.
Y dije, es que realmente yo soy del pensar que sin importar por más que las neurociencias nos digan cómo funcionan, que en serio lo agradezco, pues uno tiene que darle sentido a lo que están pasando, las cosas en la vida, o sea, no porque se mueran en la pandemia un montón de personas significa que lo que importa es la especie y no el individuo, como decía Schopenhauer, ¿no? O sea, importa cada persona e importa el mundo que se pierde con esa posibilidad que deja de ser. Entonces, en ese sentido, pues estas cosas me ayudan a pensar como una forma, en mi cabeza suena así como una forma ética de pensar las cosas desde el sufrimiento sin que sea cristianismo, pero digo que nos hermana a todos, pues la capacidad de sufrir o la capacidad de sentir, que es la misma para todos los seres, entonces es y pues todo esto siempre va a ser cualitativo, entonces me gustó mucho la forma en la que Bergson pensó esto y me preocupa todo no poder encontrar las palabras como para poder darle un sentido de unidad a todo lo que sabemos, porque esta especialización lo que hace es abrir brechas y todo sigue siendo el mismo mundo, entonces no puedes separarlo. Bueno, eso a mí me... pero pues, hay que vivir con eso. Gracias. Bien, muchas gracias, Arturo. Pues miren, hay otras 2 manos levantadas, ya son más de las 8, entonces ya voy a parar la grabación porque luego los videos se tardan muchísimo en subir a YouTube, pero seguimos conversando y los que quieran quedarse pues están invitados a quedarse y los que ya tengan otra clase pues ya entiendo si se tienen que ir saliendo, ¿sale? Entonces déjenme paro la grabación.